efectivamente son unos gastos que, de acuerdo al legislador, y esta es una norma que ya viene de larga data, es una excepción a la regla del devengado. En principio los gastos se tienen que deducir y reconocer en el ejercicio en el que se devengan, ¿no? O en el ejercicio en que se incurren. Sin embargo, estos gastos el legislador ha decidido o permite que se puedan diferir hasta el ejercicio en el que efectivamente el contribuyente obtenga los ingresos a los que esos gastos están destinados a generar, ¿no? Generalmente los contribuyentes, las empresas, incurren en una serie de gastos para generar ingresos, y obviamente esos ingresos tienen que ser mayores a los gastos incurridos para generar una utilidad, ¿no? Entonces el legislador, en la ley de impuesto a la renta, en este régimen especial, permite que esos gastos se difieran a ese momento, ¿no? Entonces la pregunta, antes de seguir con la explicación, es: ¿eso es un beneficio o no? Aparentemente es un beneficio, ¿no? Porque te permite diferirlos y, en buena cuenta, buscar ese principio de asociación que muchos creen que es un principio de asociación que está en la ley de impuesto a la renta, es tributario, pero no lo es un principio contable. A veces la administración tributaria lo trata de aplicar. Sin embargo, el principio que rige en materia tributaria, la ley de impuesto a la renta, es el principio de devengado y el principio de causalidad. Adelantando, viene a ser un beneficio. En principio era un beneficio, hoy en día ya no es un beneficio. ¿Por qué era un beneficio? Porque efectivamente eso es y tratando de explicar por qué existe este régimen, es un régimen que te permitía diferir para evitar que, si eventualmente tú deducías esos gastos preoperativos en la medida que se iban incurriendo, tú eventualmente todavía no tengas el ingreso que los netee y tuvieras eventualmente pérdidas arrastrables. Y claro, hace muchos años, unos 4, 5 o eventualmente 10, el régimen de arrastre de pérdidas era un régimen que te permitía solo deducir las pérdidas o arrastrar las pérdidas hasta 4 años a partir del ejercicio siguiente. Entonces, efectivamente, si tú las deducías en el primer ejercicio de acuerdo al principio del devengado contable, corrías el riesgo que eventualmente tus ingresos vengan al 5.º año y ya no pudieras aplicarlo, ¿no? Entonces, vamos avanzando, pero ya hice un pequeño corolario de lo que viene a ser este beneficio, o llamado beneficio. Bueno, está relacionado con los gastos de organización, los gastos preoperativos iniciales, los gastos preoperativos originados por la expansión de las actividades de la empresa y los intereses devengados durante el periodo preoperativo, ¿no? Como está bien ahí, la norma señala que estos gastos, a opción del contribuyente, podrán deducirse en el primer ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo máximo de 10 años, ¿no? Preguntas que comienzan a venir, ¿no?, a la mente. ¿Qué son los gastos de organización? ¿Qué son los gastos preoperativos iniciales? ¿Qué son los gastos preoperativos originados por la expansión de las actividades de la empresa? En el mismo rubro, en un rubro totalmente distinto, en realidad vamos a ver, hay innumerables dudas respecto a este régimen, ¿no? Los intereses devengados durante el periodo preoperativo, ¿cuáles son esos intereses, no? Otras preguntas también inmediatas de estos primeros párrafos: ¿podrán deducirse en el primer ejercicio? ¿Cuál es el primer ejercicio? ¿En el ejercicio en el que se incurren en los gastos? ¿En el ejercicio que se devenga? ¿O cuándo? ¿No? Entonces son preguntas que vamos a ir respondiendo, ¿no? ¿Qué se entiende por gastos de organización de la empresa? Esta resolución del 2002 señala que es deducible como gasto de organización la erogación originada por la obtención de un informe técnico arquitectónico que permite al contribuyente evaluar si la inversión destinada a adquirir un local resultaba adecuado o favorable a sus intereses, ¿no? En principio, esta resolución, bueno, te da a entender que eso es un gasto preoperativo. La pregunta habría que hacerse es, oye, ese local es un local que está relacionado con una expansión de las actividades, ¿no? Como veíamos, es un gasto de organización, gasto preoperativo inicial, parece ser que no. Originado por la expansión de actividades, podría ser que sí, ¿no? Otra pregunta: ¿qué se entiende por gastos preoperativos originados por la expansión de las actividades de la empresa? Esta resolución del 2006 señala, permite la deducción de gastos de investigación, desarrollo preoperativos originados por la expansión de las actividades de las empresas, es decir,
que tienen por objeto lograr un nuevo producto o servicio, los cuales resultan necesarios para determinar si la inversión será adecuada o favorable para sus intereses, pero no condiciona tal deducción a la efectiva generación del ingreso, pues lo relevante es su potencialidad para generar beneficios futuros en el entendido que la inversión puede ser no exitosa. ¿Qué información importante sacamos de este pequeño extracto de la RTF? Que señala, tienen por objeto lograr un nuevo producto o servicio. Podría estar dando a entender que los gastos preoperativos o los gastos relacionados con la expansión de las actividades son nuevos productos o servicios y no los mismos, ¿no? ¿Qué otro dato importante? Efectivamente, esos gastos preoperativos no necesariamente tienen que generar ingresos. Puede ser una empresa, no sé, Procter & Gamble que está, o Coca-Cola, que está analizando o investigando un nuevo producto. No necesariamente tiene que salir al mercado y no necesariamente tiene que ser exitoso. Efectivamente, si se llega a la conclusión o la empresa llega a la conclusión que ese proyecto no va, llámese la Coca-Cola Ultra Cero, hace un focus group y efectivamente nadie la prueba, nadie le gusta, es horrible la gaseosa, entonces ha invertido 50 millones de dólares, ese era un gasto preoperativo o relacionado con la expansión de las actividades de la empresa, un nuevo producto. Sin embargo, ese producto no da luz, no llega a ser lanzado al mercado y no hay rentas relacionadas con ese producto. ¿Qué se hace con ese gasto? También son una serie de preguntas que se hacen. La norma estrictamente no lo señala. La conclusión lógica es que una vez que se tiene ya la decisión y con claridad que ese producto no va, se tiene que mandar al gasto. Antes de seguir continuando, lo que les tiene que quedar claro que existe una diferencia temporal entre los gastos preoperativos y de desarrollo y expansión entre la deducibilidad contable y la deducibilidad tributaria. Para efectos contables, en principio, todos estos gastos son gastos, se van al gasto en el ejercicio en el que se incurren. En esa línea, en ese sentido, se tiene que hacer una adición en la declaración jurada del impuesto a la renta, como nos explicaba Claudia, y eso va a generar una diferencia temporal que va a jugar contra el impuesto a la renta diferido. Y en el ejercicio en el que efectivamente inicie la etapa operativa en relación con esos gastos, puedo tomar la decisión de o deducirlo en un solo ejercicio o amortizarlo en el plazo máximo de 10 años, ¿no? Este es un informe reciente, por ejemplo, el informe 173-2006 SUNAT, señala que los gastos de venta y administrativos vinculados con la ejecución de uno de los proyectos de construcción aún no ha sido terminada y por tanto aún no se ha devengado ingresos grabados con el impuesto a la renta, califican como gastos preoperativos por expansión de actividades. Este informe y algunos otros que han salido en el 2016 y el 2014 son súper importantes porque ya la propia administración tributaria te está dando a entender que tiene una interpretación mucho más amplia de estos gastos preoperativos y de expansión de actividades. No tiene que ser una cosa totalmente nueva o distinta de la actividad de la empresa. O sea, si es una empresa constructora y hace edificios, hace el edificio 1 y respecto al edificio 1 hay una serie de gastos preoperativos o gastos que van al activo obra en curso, y después vienen otra serie de gastos preoperativos respecto al edificio 2, porque es un edificio 2 y es el mismo rubro. Antes efectivamente, de acuerdo a la resolución del Tribunal Fiscal, no quedaba claro si eso podría ser aplicado como gasto preoperativo o ahora, de acuerdo a este informe de SUNAT, en principio sí, ¿no? Como ven, este es el reglamento también continúa con la redacción de la norma y ¿qué señala? Señala que la amortización a que se refiere el inciso G del artículo 37 de la ley se efectuará a partir del ejercicio en que se inicie la producción o explotación. Entonces el propio reglamento ya está señalando que efectivamente el primer ejercicio en que se pueden deducir esos gastos no es el ejercicio en que se incurren, porque muchos efectivamente contribuyentes, dado esta mala redacción hoy de la norma, o ya que esta norma ya no es tan eficiente como era antes, preferirían tomar la decisión de eventualmente deducirlos en el ejercicio en que se incurren, ¿no? Generalmente el gasto, ¿qué conviene? ¿Diferir el gasto o deducir el gasto? Deducirlo, ¿no? El análisis lógico es deducirlo, en el entendido que tienes mucho más ingresos o ingresos que van a soportarlo.
¿no? En un análisis sencillo, oye, yo no quiero diferir mi gasto, yo quiero diferir mi ingreso si quieres, pero mi gasto no. Y si tengo un gasto incurrido hoy y tengo otros ingresos que eventualmente los podrían absorber, ¿por qué no deducirlos? Si yo propusiera una norma modificatoria de este régimen, sería, oye, el contribuyente tiene la posibilidad de deducirlo en el ejercicio en que se incurren, deducirlo en el ejercicio en el que inicia la etapa operativa respecto a ese gasto preoperativo, o amortizarlo en el plazo de 10 años, ¿no? Porque efectivamente estamos hablando de un impuesto a la renta, de una diferencia temporal, ¿no? ¿Qué señala también la norma? Este es un punto importante. Una vez fijado el plazo de amortización, vale decir, tengo un gasto preoperativo que lo incurro en 4 años, en el 5.º año entro en etapa operativa, vale decir 4 años me demoro en construir la planta hidroeléctrica, y al 5.º año ya entra en operación, y ahí decido si lo mando en un solo ejercicio, lo deduzco vía deducción en la declaración jurada, o lo amortizo eventualmente en el plazo de máximo de 10 años. ¿De qué va a depender eso? En la norma no lo dice. ¿De qué va a depender? De un análisis de proyección de flujos que haga el propio contribuyente. Porque, ojo, acá el tema importante es si eventualmente ese contribuyente tiene pérdidas, ¿no? Tiene escudo fiscal que eventualmente puede utilizar y entonces no necesita deducir el gasto preoperativo en el primer ejercicio. Puede decidir deducirlo en 2 años, puede deducirlo en 10 años. Entonces, para poder tomar la decisión, el contribuyente tiene que tener una proyección de flujos y determinar efectivamente cuáles son las consecuencias del arrastre de pérdidas. Como ustedes bien saben, hoy en día hay 2 sistemas de arrastre de pérdidas. El sistema A, que te permite deducir las pérdidas contra los 4 ejercicios siguientes, y si es que no las aplicas en ese periodo las perdiste. Y el sistema B, que te permite aplicarlas contra el 50% de la renta neta, en realidad ad eternum, con ese límite, ¿no? Entonces, efectivamente, ya el contribuyente tiene formas de manejar cuáles van a ser sus resultados tributarios o proyectar sus resultados futuros. Entonces, es una decisión que no viene de la norma, es una decisión que viene del propio contribuyente, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si es que toma una decisión de 2 años y efectivamente cambia la situación económica, su proyección estuvo errada o estuvo basada en una proyección económica que realmente al final no es? El legislador permite en la norma reglamentaria lo siguiente: una vez fijado el plazo de amortización, solo podrá ser variado previa autorización de la SUNAT, ¿no? El nuevo plazo se computará a partir del ejercicio grabable siguiente a aquel en que fuera presentada la solicitud. Aquí la norma no es muy clara en señalar si basta que presentes y con eso ya se acepta el nuevo plazo. El segundo párrafo dice: el nuevo plazo se computará a partir del ejercicio grabable siguiente a aquel que fuera presentada, no dice a aquel que fuera aceptada, ¿no? Te da a entender que eventualmente basta que comunique, ¿no? Otra norma, o siguiendo la norma, los intereses devengados durante el periodo preoperativo comprenden tanto los del periodo inicial como los del periodo de expansión de las operaciones de la empresa, ¿no? Entonces, efectivamente, ya esta es una norma aclaratoria de cuáles son los distintos conceptos que pueden estar abarcados por esta norma. Como ya le hemos adelantado, este informe de la SUNAT señala que se entiende por primer ejercicio, debe entenderse el ejercicio en que se inicia la producción o explotación del proyecto operativo. Eso estaba claro en realidad, ¿no? En realidad las consultas que se hicieron era para ver si eventualmente podría haber alguna interpretación distinta, o en todo caso, porque efectivamente el primer ejercicio en el que se pueden deducir es una norma que está en el reglamento y no está en la ley, pero ya la SUNAT lo ha establecido claramente, ¿no? De todas maneras, claro, es una posición que está en el informe de la SUNAT, y esto es lo mismo. Este informe, por ejemplo, el que le señalaba, respondió que en general, a efectos de determinar la fecha en que se inició la explotación, deberá evaluarse cada caso concreto, atendiendo a la documentación o actos que en forma conjunta puedan demostrar cuándo se inició ella. Esto ya está dando a entender que algunas operaciones, algunos proyectos, eventualmente todo dependerá de la información con la que cuente el contribuyente a los efectos de poder probar cuál es el primer ejercicio en el que se inicia la actividad operativa, ¿no? Esto es parte de lo mismo que se entiende por primer ejercicio, también que se entiende por primer ejercicio. A ver acá alguna RTF importante.
Es claro, la deducción del gasto está condicionada al inicio de la expansión comercial, producción o explotación de la actividad por la que corrieron dichos gastos. Otra RTF es un estudio técnico económico para una licitación de obra, constituye un gasto preoperativo y se registrará como activo diferido. Sin embargo, si la licitación no llega a ejecutarse, deberá deducirse como gasto cuando exista certeza que no se suscribirá la obra. Esta RTF es bien importante porque, como señalaba al inicio, en aquellos casos en los que efectivamente el proyecto no llega a tener éxito y realmente no genera ingresos, la pregunta es ¿cuándo se decide que ese proyecto ya no va a los efectos de deducir como gasto ese gasto preoperativo y ya mandarlo como pérdida? Efectivamente es cuando ya se tenga certeza. Ese es un tema de probanza ante la administración tributaria, ¿no? Queda claro que se puede manejar, ¿no? El tema es que se puedan presentar sustentos e información. Generalmente se preparan juntas generales de accionistas, sesiones de directorio en el que se señale, se parafrasea el proyecto, no tuvo la acogida, o eventualmente, por ejemplo, en proyectos inmobiliarios se iba a construir determinado proyecto inmobiliario, pero había una tasa de retorno de tanto, sin embargo las condiciones económicas variaron, la tasa de retorno bajó y entonces efectivamente no es un proyecto viable ni apetecible. Fue un gasto, ¿no? Pero eso se tiene que poder probar porque eventualmente el contribuyente podría querer manejar y alocar ese gasto preoperativo en el ejercicio que le conviene, ¿no? Otro tema, bueno, esto es también lo mismo relacionado con el primer ejercicio. Aquí en esta RTF el tribunal señala que los intereses devengados durante el periodo de expansión de las operaciones de empresa deberían diferirse hasta el inicio de la producción o explotación, siendo que a partir de dicho momento podría optarse por deducirlo en un ejercicio o amortizarlo en forma proporcional al plazo máximo de 10 años, ¿no? Seguimos avanzando. ¿Qué dice la norma respecto a la amortización? ¿No? Esta es una RTF importante. Dice, de acuerdo con una interpretación sistemática, la amortización a que se refiere el inciso G deberá efectuarse a partir del ejercicio en el que se hubiera iniciado la producción o explotación, es decir, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, y proporcionalmente. Esto es en partes iguales entre los años del plazo que el contribuyente optó para efectos de dicha amortización. Vale decir, imagínense que la etapa operativa la inicio en julio del 2016. Solo puedo deducir 6 meses o la mitad de la amortización de ese año. Ya esta RF está señalando que no se aplican las mismas reglas de depreciación, ¿no? Que es por vida útil. Si tú inicias la operación de una planta en julio o en agosto, vas a tener que depreciar proporcionalmente. En el caso de estos gastos, si tú decides en un ejercicio, lo mandas todo al gasto en un ejercicio, perdón. Si decides 2, mandas al gasto en el primer ejercicio la mitad, el 50%, y en el segundo la otra mitad, aun cuando tu etapa operativa lo hubieras iniciado en julio, agosto, en cualquier mes, ¿no? A ver, este es un tema bien interesante, el tema de los intereses. Como bien sabemos, la norma también señala que los intereses, existen intereses preoperativos, ¿no? Y esos intereses también se pueden diferir al primer ejercicio en que entro en etapa operativa. De acuerdo a la norma contable, los costos de financiamiento que sean atribuibles directamente a la adquisición o producción de un activo calificado se reconocen directamente en el estado de situación financiera, lo que se llamaba antes el balance general. Vale decir que forman parte esos intereses. Yo me financio para construir una planta, una central hidroeléctrica. Todos esos intereses van a ir formando parte del valor del activo, ¿no? Del activo calificado, ¿no? En los casos que los costos de financiamiento que no sean atribuibles se reconozcan en el estado de resultados, serán gastos, ¿no? Entonces la norma contable es lógica. Si están relacionados con la adquisición, con la construcción de la central hidroeléctrica, todo ese financiamiento va a formar parte del activo, y después cuando entro en operación la central hidroeléctrica, los voy a mandar a resultados vía la depreciación de la central hidroeléctrica. Pero eso desde la perspectiva contable. ¿Qué pasa de la perspectiva tributaria? ¿No? Ahora lo vamos a ver.
Ejemplos de activo calificado: inmuebles en proceso de construcción, plantas de generación eléctrica en proceso de construcción, construcción de activos de infraestructura, todos son calificados, entonces deberían formar parte. Tenemos acá el ejemplo: obtención del préstamo 100.000, cancelación del préstamo 115.000, esos 15.000, si están relacionados con un activo calificado, deberían tener que activarse. Si no, desde la perspectiva contable serían gasto, e igual desde la perspectiva tributaria. Sin embargo, desde la perspectiva tributaria tendríamos que analizar si ese gasto es preoperativo o no. Si es preoperativo, efectivamente tendría que diferirse, ¿no? Esto es parte de lo mismo. Aquí tenemos un pequeño problema o una pequeña, un pequeño análisis. Es hasta el ejercicio 2012, antes de la aplicación o de la entrada en vigencia del decreto legislativo 1112, se señalaba que en ningún caso los intereses formarán parte del costo de adquisición, señalaba la norma. Fue modificada la norma con el decreto legislativo 112 y modificó el artículo 20 y dijo que los intereses no formarán parte del costo computable. Y el costo computable ya no solo el costo de adquisición, es el costo de adquisición, el costo de construcción o producción y el valor de ingreso al patrimonio. Entonces, ¿cuál era la interpretación legal? Los abogados todos interpretamos fácilmente esa nueva norma y decimos, claro, aplicación inmediata de la norma, hasta el 31 de diciembre del 2012, los intereses solo no formaban parte del costo de adquisición, y entonces si estuviéramos en el caso de una central hidroeléctrica que la voy construyendo, ese es costo de producción. Entonces los intereses, en ese caso, sí forman parte del costo de producción de la central eléctrica para efectos tributarios. Recién a partir del 1 de enero del 2013, ya no forman parte de ninguno de los tres componentes del costo computable. Sin embargo, nuestros queridos amigos de la SUNAT, ¿qué señalaron en este informe? Y este informe es una de las problemáticas que estamos viendo últimamente, pero no solo con SUNAT, sino también con el Tribunal Fiscal, que se basan mucho en la interpretación contable o en las normas contables. Sin embargo, las normas contables no han entrado formalmente al sistema jurídico. O como se puede decir, la ley de impuesto a la renta está en paso de tortuga y las normas contables pues le llevan años luz. Entonces efectivamente hay una serie de disposiciones contables que si no hay norma tributaria que lo regule, nos basamos en la norma contable y llenamos los vacíos. Pero a veces son vacíos que van en contra de todos los principios que todos los abogados hemos estudiado: aplicación inmediata de la norma, principio de legalidad o reserva de ley. Entonces, ¿qué dijo este informe? Oye, tranquilos, según la NIC 16, el costo de un activo fijo construido se determina de la misma forma que un activo fijo adquirido. El reglamento de la ley de impuesto a la renta permite aplicación subrogatoria de las normas contables en tanto no se opongan. ¿Qué dice? SUNAT entiende que para periodos anteriores al 2013, los intereses pagados por un financiamiento obtenido para construir un bien del activo fijo debían excluirse del costo computable. Sin embargo, hasta el 31 de diciembre de 2012, la norma solo decía que los intereses se excluían del costo de adquisición. La SUNAT, interpretando y en aplicación de la NIC 16, que dice, oye, los tres conceptos se tratan de la misma manera para efectos contables. Sí, pero para efectos contables, no para efectos tributarios. Por eso es que para efectos tributarios se ha necesitado de una norma, un decreto legislativo, que regule a partir del 1 de enero del 2013 los intereses en el caso del costo computable, ¿no? Mi posición es que esa posición de la SUNAT debe variar, ¿no? Ante futura fiscalización, la SUNAT podría reparar la depreciación de los intereses contenidos en el costo de construcción. 5 minutos, gracias. El contribuyente tendría que rectificar su PDT para deducir los intereses en el ejercicio en que se devengaron, periodos no prescritos, o en el ejercicio en que se debieron deducir o amortizar, de tratarse de gastos por intereses preoperativos, ¿no? La posición de la SUNAT incurriría en una aplicación retroactiva del decreto legislativo 112, ¿no? O sea, ¿para qué hemos aplicado de manera inmediata el decreto legislativo 1112 a partir del 1 de 2013 si se puede efectivamente interpretar en base a una norma contable que no está en vigencia, ¿no? Esos son los problemas de las normas contables
que entran al sistema sin que efectivamente estén en una norma. Por eso es que efectivamente el legislador, la recomendación es que el legislador tributario, el legislador que le regula la ley de impuesto a la renta, se pueda poner a tono. Sin embargo, claro, eso todos lo sabemos, es un poco de utopía, porque justamente las normas jurídicas tienen una serie de requisitos, ¿no? Hay legislación delegada, el Ejecutivo hoy día está trabajando todas las normas, tiene plazo 90 días. Sin embargo, hay una serie de temas que ya están regulados por las normas contables y como no hay norma tributaria, entran, ¿no? Y bueno, me he demorado menos de lo que creía y eso es lo que les tenía para esta noche. Muchísimas gracias.